Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, sábado, séptimo día de la octava de Pascua, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo desde 1 hasta 14. En aquel tiempo, el Señor Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. La aparición sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Meizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron con él, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla del mar, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: muchachos, ¿tienen algo para comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y luego no podían sacarla por la gran cantidad de pez. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Al oír Pedro que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red, porque no estaban muy lejos de tierra, solo a unos 100 metros. Cuando saltaron a tierra, vieron preparadas unas brasas con un pescado sobre ellas y también pan. Jesús les ordenó: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red a tierra, la cual estaba llena de 153 peces grandes, y, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El texto es extremadamente interesante porque es un poquito diferente de las otras narraciones de aparición que encontramos en los evangelios, y más aún parece que por un momento, en un primer momento, no había entrado dentro de la narración de uno de los evangelios, tanto que al final del capítulo 20 Juan ya había puesto su primera conclusión al texto del Evangelio. Pero se quedaba este testimonio. Evidentemente era un testimonio auténtico y que consideraba muy importante. Habría sido una lástima perderlo, aunque el mismo Juan termina el Evangelio diciendo que no todo lo que Jesús dijo y realizó fue escrito, porque no hubieran sido suficientes todos los libros del mundo. Evidentemente, però, este texto, que tiene incluso algunos tratos un poquito misteriosos, pero evidentemente lo consideraban importante, fundamental. Antes que nada nos dice una cosa sencilla, pero que a veces uno ni siquiera la piensa. Es decir, que después de la resurrección del Señor Jesús, los apóstoles sí empezaron su misión. El anuncio de la buena noticia del reino de Dios, el anuncio de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, pero al mismo tiempo tuvieron que volver a trabajar. En el tiempo del ministerio público, evidentemente, como
dice el Evangelio de San Lucas, fueron más o menos por casi 3 años algunas mujeres facultosas que estaban apoyando con sus bienes al grupo que se desplazaba con el Señor Jesús de pueblo en pueblo para escuchar su enseñanza y aprender lo que hubieran tenido que anunciar después de la resurrección. Pero evidentemente el grupo se dividió después de la resurrección del Señor Jesús, incluso porque los mismos apóstoles empezaron a marcharse por lugares diferentes. Algunos en un primer momento volvieron a Galilea y tuvieron el problema, entre comillas, de trabajar. Así que una noche Pedro dice a sus compañeros, voy a pescar ellos también, y se repite algo que ya había pasado al comienzo en el mismo lago, es decir, en el mismo lugar, misma situación. Por toda la noche no pescaron nada. Mira, es algo que desgraciadamente a los pescadores a lo largo de su vida pasa muchísimas veces. Yo que he crecido en un pueblo a la orilla de un lago sé perfectamente que a veces los pescadores están entusiastas porque han pescado muchísimo y otras veces están deprimidos porque no han pescado nada. Esto depende de la corriente, del calor o el frío del lago, de muchas condiciones atmosféricas, incluso que el pescado sube a la superficie o se queda al fondo del lago. Bueno, aquella noche se repitió algo que ya había pasado, pero sobre todo se repite de manera diferente, pero paralela, algo que ya se había dado al comienzo de su misión, de su vocación. Al comienzo, según el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, Jesús, físicamente presente, estaba caminando a la orilla del lago, llamó a Pedro, le pidió de prestarle su barca para utilizarla como ambón para predicar y después le dijo que fuera a pescar, a pesar que por toda la noche no había pescado nada, y pero Jesús estaba físicamente ahí. Jesús todavía le faltaban 3 años a morir y a resucitar. Ahora no. Ahora, por la mañana, vuelven a encontrar al Señor Jesús, pero entre tanto Cristo ha muerto y resucitado. Y la presencia de Cristo resucitado es diferente. Aquí encontramos algunos elementos que es muy difícil entender si tenemos la pretensión de racionalizar la cosa. ¿Por qué? Porque Cristo es lo mismo, pero ha sido glorificado su cuerpo, ha sido transfigurado. Es decir, que con él, a pesar que esté realmente presente, pero no podemos tener la misma relación que antes. Esa es la razón por la cual se dan cuenta, saben, sienten perfectamente que es Él, pero al comienzo no lo reconocen. Es una fórmula para decir lo que vale también para nosotros. Nosotros sabemos por la fe que Cristo está entre nosotros. A veces tenemos incluso la sensación, no solamente espiritual, sino que física, psicológica, que Cristo está entre nosotros, pero no lo vemos, pero no podemos tocarlo. Lo mismo le pasó a ellos. Y como signo de su presencia, Jesús vuelve a repetir lo que ya había cumplido. A ellos que no han pescado por toda la noche, le dice que vuelvan a pescar. La pesca otra vez es milagrosa, es muy abundante. Juan, que incluso primero, antes que el mismo Pedro, logra reconocer el signo. Esta es la cosa importante. Hay que reconocer en nuestra vida los signos de la presencia del Señor Jesús para darnos cuenta que Él está realmente presente. Juan sabe reconocer primero el signo y es exactamente Él que dice a Pedro, mira, es el Señor.
Pedro, como siempre, reacciona con su gran entusiasmo y cuando por fin desbarcan, llegan a la orilla, encuentran al Señor Jesús, interesante esta imagen, que ya preparó unas brasas, que ya tiene pan, símbolo de la Eucaristía, pero también ya tiene un poco de pescado, que es la comida común de la gente pobre, de los pescadores. A mí me encanta este poner junto el pan eucarístico y el pan cotidiano, exactamente en la lógica de la oración del Padre Nuestro. Recordamos que en la oración del Padre Nuestro Jesús utilizará una palabra, un adjetivo, que al mismo tiempo puede significar pan sobrenatural, con referencia a la Eucaristía, o pan cotidiano, así como lo traducimos y lo rezamos, precisamente para darnos a entender que al Dios que creó integralmente la persona humana, cuerpo y espíritu, no le importa solamente una parte o la otra. Hay gente materialista que no le importa el aspecto espiritual, hay gente demasiado espiritualista, incluso fanática, que no considera, no evalúa cómo sería importante, necesario el aspecto corporal. Bueno, a Dios le interesa la persona en su interesa. Bueno, Jesús, ¿qué hace? Le dice a Pedro que también traigan un poquito del pescado que ellos mismos han pescado. ¿Por qué? Porque Jesús quiere darle a entender que si la pesca, evidentemente, es la metáfora de la misión, la parte basilar, fundamental, es Jesús mismo que la pone. Solamente Jesús puede darnos la Eucaristía. Solamente Jesús puede darnos la parte fundamental de la existencia humana, el pescado que ya preparó Él. Pero también el hombre tiene que llevar su aporte. Y en esta Eucaristía, que se integra de manera muy estrecha con la vida, con la comida cotidiana, por tercera vez Jesús se revela lo suyo y ellos se dan cuenta que todo lo que está pasando y pasará desde este momento en adelante, siempre será acompañado por la presencia del Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratando nosotros también de descubrir los signos que a veces son pequeños, pero concretos, reales, de la presencia del Señor Jesús dentro de nuestra vida, seguimos caminando en paz porque tenemos la conciencia que Jesús viene con nosotros.